¿Alguna vez te has detenido a pensar que la verdadera pobreza no está en tu bolsillo, sino en tu mente? Esa es la pregunta con la que quiero abrir esta narrativa, porque si logras comprenderla, tu vida entera puede cambiar. Hoy no vengo a hablarte con frases bonitas para motivarte por un par de horas. Vengo a contarte una historia. Una historia que quizá no es la tuya literalmente, pero que de algún modo refleja lo que muchos hombres viven en silencio, el peso de la escasez, no solo económica, sino mental, emocional y espiritual. Quiero que imagines por un momento a Daniel, un hombre común, trabajador, disciplinado en apariencia, pero atrapado en un ciclo que se repite sin cesar. Desde joven le enseñaron que la vida era trabajar duro, pagar cuentas y, si sobraba algo, darse un gusto. Nunca le hablaron de construir, de invertir, de crecer. Le dijeron, haz lo que puedas, porque la vida es difícil y nada cambia. Daniel creció creyendo que la pobreza era normal. No porque no quisiera prosperar, sino porque su entorno le repetía que la riqueza era para otros. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, en el fondo sentía que su destino estaba marcado. Pero aquí viene el punto central de esta historia: Daniel no era pobre porque ganara poco. Era pobre porque su mente había sido programada para pensar en pequeño, para gastar sin dirección, para postergar, para vivir rodeado de gente que no aspiraba a nada más. El origen de la pobreza invisible. La mayoría cree que la pobreza es solo falta de dinero. Pero no. La verdadera pobreza es el resultado de patrones invisibles que se instalan en la mente desde la infancia. Frases como el dinero no alcanza, los ricos son malos, mejor conformarse se convierten en semillas que crecen en el inconsciente. Daniel, como muchos, repitió esos patrones sin cuestionarlos. Trabajaba de sol a sol, pero cada vez que cobraba, el dinero desaparecía como agua entre los dedos. Lo peor no era la falta de dinero en sí, sino la sensación de no tener control. Esa angustia de esperar la quincena, de sentir que cualquier imprevisto lo podía tumbar. Lo que él no sabía es que la pobreza no se mide en la cantidad de dinero que entra, sino en la falta de control sobre lo que se hace con él. Y ese era el primer hábito que lo mantenía atrapado: gastar más de lo que ganaba. La trampa del gasto automático. Daniel no se daba cuenta, pero su estilo de vida estaba diseñado para el consumo inmediato. Apenas recibía su sueldo, ya estaba comprometido con deudas, tarjetas y caprichos disfrazados de necesidades. Creía que era normal, todos a su alrededor vivían igual. Cada vez que se decía me lo merezco, estaba hipotecando su futuro. No porque darse un gusto esté mal, sino porque no había aprendido a posponer la gratificación. El dinero no era una herramienta, era un anestésico contra el cansancio y la frustración. Y aquí está la primera lección que aprendió con los golpes: quien no controla sus gastos, jamás controlará su destino. No importa si ganas 100 o 10,000, si lo gastas todo, la sensación será la misma: escasez. El enemigo silencioso, la postergación. Daniel soñaba con emprender, con invertir, con estudiar algo nuevo. Pero siempre decía lo mismo: cuando tenga más dinero, lo hago; cuando tenga más tiempo, empiezo. Y ese cuando nunca llegaba. La postergación le robó años enteros. Era como tener un auto encendido, consumiendo gasolina, pero sin moverse nunca. Estaba ocupado, cansado, lleno de excusas, pero vacío de resultados. Hasta que comprendió algo brutal: la acción precede a la motivación, no al revés. Si esperaba sentir ganas para cambiar, jamás iba a hacerlo. El cambio empieza con decisiones incómodas tomadas en el presente, aún con miedo, aún con dudas. Pensar en pequeño es vivir en cadenas. La mente de Daniel estaba programada para soñar en escala reducida. Cada vez que imaginaba una vida mejor, inmediatamente su pensamiento era: eso no es para mí. Y ese era el límite más cruel. Porque tu vida externa nunca supera el tamaño de tu visión interna.
Pensar en pequeño no es humildad, es miedo disfrazado de realismo. Y mientras siguiera viendo la vida como algo que solo podía mejorar un poquito, sus resultados serían siempre los mismos, mediocres, limitados, frustrantes. Fue en ese momento cuando Daniel escuchó una frase que le voló la cabeza. Si tus metas no te dan miedo, probablemente no son lo suficientemente grandes. Ahí entendió que pensar en grande no era arrogancia, era respeto por su potencial. El mito de la motivación. Daniel, como muchos, creía que necesitaba estar inspirado para actuar. Esperaba sentirse listo para comenzar nuevos hábitos. Pero eso nunca pasaba. Un día, un mentor le dijo: la motivación es una emoción. Y las emociones cambian todos los días. Si tu disciplina depende de cómo te sientes, entonces nunca tendrás resultados reales. Eso lo sacudió. Porque se dio cuenta de que la clave no era esperar sentirse motivado, sino entrenar la disciplina como un músculo. El veneno del entorno equivocado. Daniel empezó a notar algo que antes ignoraba: cada conversación, cada persona con la que pasaba tiempo estaba moldeando su forma de pensar. Y lo que escuchaba a diario era siempre lo mismo: quejarse del gobierno, culpar al sistema, reírse de los que intentaban emprender, burlarse de los que soñaban en grande. Ese ambiente lo estaba programando sin que lo notara. Hasta que decidió hacer un corte radical, no podía seguir rodeado de personas que lo arrastraban hacia abajo. Rodéate de gente que hable de soluciones, no de excusas. Ese fue su nuevo lema. El poder de las metas claras. Durante años, Daniel decía: quiero mejorar. Pero esa no es una meta, es un deseo vago. Una meta real tiene número, fecha y propósito. Cuando escribió en un papel: en 12 meses quiero ahorrar X cantidad. En 3 años quiero tener un negocio que genere ingresos estables. Todo cambió. Porque ya no era una ilusión. Era un plan. Y cada decisión diaria se convirtió en un filtro: esto me acerca o me aleja de mi meta. El error de dejar de aprender. Daniel se había convencido de que su aprendizaje terminó con la escuela. Pero pronto entendió que el conocimiento que lo trajo hasta aquí no era el mismo que lo llevaría al siguiente nivel. Comenzó a leer, a escuchar audios, a capacitarse en lo que le faltaba: finanzas, ventas, liderazgo. Y descubrió algo poderoso: cada nueva habilidad aprendida era un nuevo escalón hacia su libertad. El veneno de culpar a otros. Por años culpó a sus padres, al país, a su jefe, a la suerte. Pero un día entendió una verdad brutal: mientras culpes, entregas tu poder. Responsabilizarse no era culparse, era asumir que aunque no eligió dónde nació, sí podía elegir dónde quería terminar. Y esa decisión lo cambió todo. La batalla final, la identidad. Daniel descubrió que no era suficiente cambiar hábitos aislados. El verdadero cambio ocurría cuando cambiaba la forma en que se veía a sí mismo. Dejó de repetirse: soy pobre, no puedo, es difícil. Y empezó a declararse: soy un hombre disciplinado, soy un creador, soy dueño de mi futuro. Porque la identidad siempre gana. Si cambias tu identidad, tus hábitos cambian. Y si tus hábitos cambian, tu destino cambia. Al final la riqueza empieza en la mente. La historia de Daniel puede ser la tuya. Porque al final, la pobreza no es un número en el banco. Es una mentalidad que se hereda, se normaliza y se repite hasta que alguien decide romperla. Hoy quiero dejarte una pregunta que puede ser la llave para abrir esa puerta. ¿Vas a seguir repitiendo los mismos hábitos que te mantienen limitado, o vas a tomar la decisión radical de cambiar tu identidad y escribir tu propio destino? La decisión es tuya. Pero recuerda, la pobreza no es tu condena, es solo una historia que puedes reescribir.